Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Me resulta raro grabar después de una semana cuando venía con otra frecuencia, pero sinceramente no hubiera podido ser de otra forma por cuestiones de tiempo. Así que este podcast se ubica ahora directamente los sábados y hoy tenemos episodio, obviamente. Yo soy Zero, como ya saben, y les voy a comentar sobre una película que seguramente les va a parecer familiar la cara del protagonista, porque como dije antes, es un actor argentino que ya lo vimos en la lista de películas de este podcast, que es Nahuel Pérez Vizcayart, el protagonista de la película Glue, historia adolescente en medio de la nada, una película argentina que ya tiene muchos años. Y ahora voy a hablar sobre una película que también está protagonizada por él, pero con producción francesa. Es 120 pulsaciones por minuto. No la voy a decir en francés porque no me acuerdo los números y son muy complicados. En inglés es 120 beats per minute. Y es una historia que nos trae a pensar sobre muchas cosas que está bueno plantearnos después de tanto tiempo, porque está basada en hechos reales. Es una película que fue estrenada en el 2017, dirigida por Robin Campillo, y como ya dije, es de origen francés. Y la sinopsis la leo ahora rápidamente para que pasemos a hablar de la película. París, comienzos de la década de 1990, el grupo de jóvenes activistas ACT UP lucha por conseguir una mayor visibilidad e implicación del gobierno y de las farmacéuticas en la lucha contra el SIDA. Sí, está basada en hechos reales, así que si todavía no viste la película, ya sabes que puedes encontrar el link entre otras cosas también, en el link que tenemos en la descripción de la cuenta de Instagram, tanto la mía personal, que es @cerogram, la cuenta del podcast, que es @obsesine, o la cuenta del otro podcast que hago, que es de los monstruos del closet. Cualquiera de estas tres cuentas, en la descripción vas a encontrar un link donde, además de ver muchas cosas, vas a cruzarte con un apartado que dice pelis de Queer Cine, y ahí vas a encontrar un Excel con la lista de todas las películas que hablo en este podcast, con sus respectivos links o plataformas en las que puedas encontrar estas películas de manera legal. Pero no es el caso de la película de hoy, así que para poder verla, si aún no la viste y querés escuchar el resto del podcast, vas a tener que recurrir a esto que te estaba diciendo. Bueno, luego de haber visto la película, espero que estés escuchando el podcast, porque si no, ahora voy a hablar con información que sí, vendría siendo spoiler, porque la película ya tiene 3 años. No voy a analizar mucho, como yo siempre digo, que no me enfoco en la parte cinematográfica, porque además que de esta película no podemos criticar nada de eso, porque está muy bien hecha, tiene muy buenas actuaciones. Incluso quiero empezar destacando que las escenas de sexo están muy bien cuidadas, porque no llegan al porno, sino a escenas que tienen un sentido, le dan cierta dinámica a la trama y no vienen a calentar como suele ser con películas que no voy a decir de qué director argentino, pero que se encargan solamente de mostrar bultos. No es el punto de esta película, porque justamente lo más importante de la historia no tiene nada que ver con el vínculo amoroso de los dos protagonistas, que por más que sí existe uno, lo que importa acá es la lucha que tiene este grupo activista, que no es como vimos la otra película, Pride, que tenía una iniciativa más social. Esta es una iniciativa que, si bien tiene todos estos aspectos políticos metidos, están comprometidos con la salud de este grupo en particular, porque hay cosas que me parecen muy interesantes
Obviamente que no conozco mucho sobre la historia de Francia con respecto a la comunidad LGBT, pero sé que esta película está basada en hechos reales, en muchas cosas que sucedieron en esa época y en un par de personajes que no fue la historia tan así como la vemos en la película, pero que sí sirve como una manera de meternos y comprometernos en estar informados. Incluso uno de los personajes lo dice bastante bien, que la fuerza que tenemos está en saber y que la información es nuestra arma más grande que tenemos, así que hay que educarse. Este podcast no se va a tratar sobre eso porque no me corresponde. Sí me encantaría más adelante, si se trata sobre temas más profundos, tener una consulta con alguien que sí sepa del tema, pero yo me voy a enfocar más desde el punto de vista de la comunidad y no tanto con la parte informativa, pero sí insisto que acá justamente se trata sobre eso, sobre saber más, sobre estar informados, sobre tener cuidado, sobre que se hable más del tema, que no se estigmatice, que no se discrimine, porque esto es algo que también a mí me parece muy importante en la película, que en un momento se destaca, pero no tampoco viene a formar parte del conflicto principal. Pero sí me parece que es algo que hay que tener en cuenta y que tengámoslo en cuenta porque 30 años después esto sigue sucediendo, en que más allá de que la comunidad LGBT es una minoría, tenemos segmentaciones innecesarias donde hay personas de la misma comunidad que discrimina a otras por ser cero positivo. Y no solo es discriminación, sino, me refiero no solamente a discriminación verbal, sino que también, como sucede en la película, no tienen un buen lugar en el activismo, en las marchas del orgullo. Y también vamos a irnos al otro punto, porque no es el caso tan así en la película, pero sí sucede un poco, en que tenemos a el fanático activista, que son esas personas que no toleran que haya gente que no haga activismo de manera política. Entonces piensan que ese compromiso no está siendo, o sea, como que tu contrato, además de ser parte de la comunidad, tenés que hacer algo al respecto. No es obligación. Entiendo que hay personas que tienen más compromiso que otras, pero no es justificativo criticar al compromiso de algunas personas por el hecho de ser activista o no, de comprometerse con un hecho político o no, porque ahora sí voy a hablar sobre experiencia personal. A mí me parece muy importante, yo que no me gusta mucho hablar de mí mismo, porque no porque sea reservado, sino porque el podcast no se trata sobre eso, pero lo voy a utilizar como justificativo. Yo estudio comunicación social, especialización en periodismo. No se nota mucho porque a veces me trabo, pero bueno, estoy trabajando en eso. Y mi compromiso es que por parte de la comunidad LGBT, no desde ninguna organización, sino de manera independiente, porque justamente como comunicador yo quiero tener esta voz para poder permitir a otras personas a que sientan esa libertad de poder opinar y de poder hablar sobre estos temas y de destacar a los temas que en otros contextos no se destacan, principalmente en los medios hegemónicos, porque justamente mi objetivo no es trabajar en los medios de comunicación más reconocidos, porque me parece que son los que más tienen un filtro que para la comunidad LGBT nos parece todavía ofensivo. No voy a decir violento, pero sí ofensivo, porque hoy en día con la tecnología puesta en todos lados nos damos cuenta de cuáles son las noticias que no se están contando y que se tienen que contar.
Entonces, para mí, este compromiso que tengo yo de manera profesional y activista, vamos a decirle independiente, porque tampoco es que yo estoy apartado de todo el mundo, sino que yo hago mi aporte desde ese lugar y no necesito yo salir de la calle a marchar. No estoy en contra de eso, por supuesto que no, pero no es mi manera de ser activista. A mí personalmente no me sirve, pero sí estoy de acuerdo con las personas que lo hacen y por qué lo hacen. Y por lo menos para mí, si en alguna vez lo llego a hacer, es porque voy a ir con una cámara o un micrófono. Pero me parece que hoy en día, teniendo otras herramientas y otra manera de ser parte del foco, creo que es una forma también de crecer. Y esto lo digo ahora relacionándolo de nuevo con la película, en que me parece que si bien a veces para poder hacer un llamado de atención hay que recurrir a ciertas cosas que después nos van a tildar de violentes, y es por lo que en el principio de la película vemos que su activismo no solamente es hacer marchas, sino también hacer manifestaciones, por ejemplo, de aparecer de improviso en charlas políticas, o meterse en las farmacéuticas, en las empresas estas que les tiran sangre. Sabemos que no es sangre real, pero es como una manera simbólica de destacar que esto lo dicen mismo en la película, que en los medios no se habla del tema, y no es que no querían que se hablara del tema, sino que lo quisieron ocultar, pero no me refiero al tema del problema que tenía con las farmacéuticas, porque las noticias empezaron a hablar de esto justamente por los hechos de violencia que hicieron estos activistas, que por parte de la farmacéutica no fue una gran pérdida, no fue un hecho traumático, pero sí se hicieron las víctimas, obviamente. Pero esto sirvió para que este tema fuera un tema relevante, cosa que no estaba sucediendo por parte de los medios, mucho menos por parte del gobierno. Entonces tenían que hacer algo y lo hicieron, y está perfecto. No sé si es la mejor forma, pero de alguna forma tenían que llamar la atención. Y con esto yo quería explicar lo que estaba diciendo, de que hacer una marcha me parece que ya no es la única ni la mejor forma de llamar la atención con respecto a algunas cosas, por más que, bueno, yo vivo en Mendoza, y por tener una sociedad tan cerrada todavía, a veces este tipo de reacciones sí recurren a grandes cosas, como ha sucedido este año y el año pasado, con las marchas de distintos temas que no son relevantes al podcast, pero sí han servido para que los medios despierten o se animen a hablar cosas que a veces no vamos a decir por qué no los hablan, pero sabemos que no las hablan. Para mí, por lo menos desde mi parte, yo creo que hay otras formas también de llegar a convertir a estos temas en importantes. Una de esas, no digo que es la mejor tampoco, pero es una de las formas, es haciendo este podcast, dándole lugar a películas que hay gente que no sabe que existen, o también que no saben dónde encontrarlas. Entonces se quedan con que, bueno, hay una película que se trata sobre esto y punto, y no se animan a verlas o a buscarlas o a interesarse sobre los temas que tocan estas películas y sobre todas estas historias que tal vez nunca se hubieran cruzado si no hubieran investigado, o si no se hubieran encontrado con este podcast, donde yo trato de hablar sobre diferentes cosas desde mi punto de vista, obviamente siempre, porque mi objetivo es abrir esa puerta para poder hablar de estos temas. Yo no soy experto en nada de lo que estoy hablando, ni siquiera en el cine, pero sí me parece que son temas que son importantes para que se puedan charlar y
para que me encantaría en el 2021, que tengo un proyecto que todavía no tengo ningún tipo de certeza, además de que también es complicado el punto en el que estamos con respecto a las salas de cine, pero dependiendo de eso, tengo proyectos en los que tendría un poco más de compromiso, tanto de los temas de los que hablo en el podcast, como de las películas que elijo para hablar en el podcast, porque no estoy hablando sobre películas tan mainstream. De las que me parecen importantes ya las hablé, y ahora voy a seguir hablando sobre películas que de manera comercial no suelen llegar, por lo menos no a Latinoamérica, por lo menos no a donde yo vivo, que es Mendoza, Argentina. Entonces también mi compromiso es abrir un poco la perspectiva de lo que nos ofrecen las plataformas, lo que nos ofrecen las grandes empresas, y entender de que no es lo único ni lo mejor. Tampoco estoy diciendo que es lo peor, pero entendamos de que no nos quedemos con solamente lo que nos ofrecen, sino vayamos un poco más allá, porque hay mucho más, muchísimo más. Y esta es mi oportunidad para por lo menos hacer la lista de películas y que puedan encontrarse con todo esto. No tenía mucho para decir de la película, pero sí quería enfocarme por lo menos con el punto de vista activista, porque para hablar de SIDA yo creo que lo más indicado es que hable alguien que sea seropositivo o que tenga contacto con la información lo suficientemente relevante para que llegue a un público que sí lo sepa captar, porque tampoco había hablado de este tema antes en el podcast, y porque me parece que también son esas las voces que tienen que hablar sobre el tema, porque son quienes más lo saben, y como lo entendemos también en la película, son las personas que por haberse cruzado con esa pandemia que ya no es pandemia, tienen ese compromiso de estar informadas y de comunicarlo y de compartirlo con el mundo. Así que espero en el futuro, que seguramente voy a volver a hablar del tema, poder tener un poco más de inclusión desde personas que están informadas y que puedan hablar al respecto, porque a mí me cuesta mucho tener una respuesta del público, no sé por qué, pero voy a tratar de recurrir a invitados. También la tecnología no me ha ayudado mucho este año, por eso espero que las cosas vayan cambiando al 2021. Sí voy a decir que haber hablado de esta película para mí me sirve para abrir esa puerta también, y de invitar a personas que saben del tema a que quieran participar del podcast, ¿por qué no? Pero sí, voy a cambiar un par de cosas con respecto a los temas, a la manera de hacer el podcast, así que esta fue una manera también para abrir mis propios ojos. Les comento de qué película voy a hablar en el próximo episodio. Es una película de este año, se llama Ammonite o Ammonite, no sé cómo se pronuncia. Está protagonizada por Saoirse Ronan y Kate Winslet. Es una película de época y es una historia entre dos mujeres, y también es como una parte mía de comprometerme con hablar de otras cosas que no solamente sean sobre hombres homosexuales, sino también sobre mujeres y bueno, y muchas otras cosas dentro del espectro que encontramos en la comunidad LGBTQ+. Así que todo esto ha sido un comienzo y todo un proceso para mí, pero también es una manera de cerrar y despedirme del 2020 finalmente, y comprometerme con hacer cambios para que este podcast crezca, yo crecer junto con el podcast, y así todo lo que venía haciendo, los spin-offs de cine y mi compromiso con este tipo de podcast, relacionándolo con el otro podcast del que me gustaría que también seguramente conocen, que es Monstruos del Closet, donde hablo sobre estos temas pero desde otro punto de vista. Así que
todo esto que dije es como para mí un cierre de año en el que, primero que nada, felicidades para quien esté escuchando. Gracias por haber escuchado este podcast y cualquier otro podcast que hayas escuchado de Queer Cine. Y con la esperanza de que, no voy a decir que nos sorprenda porque no queremos que nos sorprenda el 2021, por lo menos sí para bien, pero sí que nos dé más sabiduría, más tranquilidad, salud por sobre todo, y que podamos seguir haciendo este tipo de cosas, no solamente el podcast, sino hablar sobre los temas que nos importan y que estos temas los hablen personas que tengan que hablarlos. Así que no digo más nada, me cansé de hablar. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Queer Cine.